Podríamos dividir el proceso de crecimiento de precios o de burbuja en dos etapas. Una etapa muy grave, que será la última etapa, una etapa especulativa, donde gran parte de la gente compra simplemente para especular, esperando que el precio siga subiendo. Y apenas el precio empieza a caer, pues todos aquellos que habían comprado para ahorrar o para especular, deciden vender. Y ahí es cuando el precio se va al suelo. El precio cuando la situación es más dramática, ¿no? Más extrema. Y yo no creo que estemos ahí. Y sobre todo para ese tipo de situaciones es que se utiliza el indicador que nos da el Banco Central, que es el ratio entre el precio de venta y los alquileres. Porque lo que nos dice ese ratio es, bueno, si el precio de venta está subiendo mucho y no refleja el crecimiento de los alquileres, entonces probablemente hay un tema de especulación. Pero existe además una etapa anterior a esa, que es la etapa en la que se forma en sí la burbuja, que es la etapa cuando empiezan a crecer los precios de manera muy rápida, que es cuando aparece el dinero, o sea, el dinero aparece y eso empieza a generar un crecimiento fuerte de los precios. Eventualmente, cuando los precios ya crecen sostenidamente tanto, mucha gente empieza a tener la idea de que, entonces los precios van a seguir subiendo probablemente, más aún si me dicen el gobierno que no hay ningún tipo de preocupación. Entonces, compro para especular. Entonces ahí aparece la última etapa, ¿no? La etapa de burbuja especulativa. ¿Ya? Si quieres podemos dividirlo, esta burbuja en dos. Una burbuja que no debería ser tanta preocupación, que sería una burbuja incipiente, y una burbuja especulativa, que ahí es cuando existen los graves problemas. Pero para que exista burbuja especulativa tienes que haber pasado por la primera etapa. Yo creo que estaríamos en la primera etapa, entrando probablemente en una burbuja incipiente. Tenemos el principal factor que hace que los precios empiezan a crecer muy rápidamente de manera artificial, que es el dinero. Entonces, ese indicador que utiliza el Banco Central se utiliza por lo general para decirnos, ok, estamos ya en el periodo muy extremo de burbuja, realmente especulativo o no. Entonces, para eso se utiliza ese indicador. En ese indicador no se toma en cuenta el costo financiero. Entonces relaciona simplemente el precio de una vivienda con respecto a los alquileres. La inversa de eso, es decir, los alquileres con respecto al precio de vivienda, sería una suerte de tasa de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, si te costó un departamento $100.000 y tú lo alquilas $5.000 al año, ese ratio 100.000 entre 5.000 es 20. El ratio que el Banco Central te diría es 20 y 20 no te diría hay tanta preocupación. La inversa de ese ratio es 5%. Si con un rendimiento de 5% el Banco Central te dice no hay tanto problema, porque en Estados Unidos el rendimiento era mucho menor, era 2% cuando estaban en problemas. El gran problema de esa comparación es que no estás tomando en cuenta la diferencia en tasa de interés. 5% de rendimiento, es cierto, pero tú tienes que comparar el rendimiento en términos netos, es decir, en comparación con la tasa de interés que tú pagas. Y la tasa de interés que tú pagas por crédito hipotecario en el Perú es mayor de la que se pagaba en Estados Unidos. Entonces, no es tan cierto que el rendimiento acá por alquileres sea necesariamente mucho mayor que el que había en Estados Unidos en la época burbuja, sobre todo si lo pones en términos netos. Entonces, cuando incluimos el costo del crédito, ya la situación no es tan clara de que estemos muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas comparaciones.